Muchos creyeron conocer la historia de María Magdalena, pero no era como les contaron. Fue mal interpretada durante siglos, cuando en realidad tuvo uno de los papeles más impactantes de la historia bíblica. La pregunta es, ¿por qué fue ella quien vio primero a Jesús resucitado? María Magdalena ha sido recordada durante siglos entre el misterio, la devoción y la calumnia. Muchos la imaginaron como una mujer caída, otros como una pecadora pública, y otros más como un símbolo envuelto en sombras. Pero la verdadera historia comienza de otra manera. Comienza con una mujer herida, arrancada de la oscuridad por una fuerza que no destruye, sino que restaura. Magdala era una ciudad a orillas del lago de Galilea, próspera, bulliciosa, llena de comerciantes, pescadores y rumores. Allí vivía María. Su nombre no era raro, pero su dolor sí. A los evangelios dicen que de ella habían salido 7 demonios. No explican sus noches, ni sus lágrimas, ni el temblor de su alma. Pero esa frase basta para entender que cargaba una batalla profunda. No era una mujer poderosa ni una figura de escándalo. Era alguien que había conocido el infierno del sufrimiento por dentro. Y entonces apareció Jesús. No llegó a ella como juez, ni como verdugo, ni como un hombre que exige pureza antes de ofrecer misericordia. Llegó como luz. Allí donde otros habrían visto una mujer rota, él vio una vida que todavía podía levantarse. Allí donde la sociedad habría dejado una marca imborrable, él abrió un camino nuevo. Y cuando la oscuridad salió de ella, María no volvió a ser la misma. No porque olvidara el dolor, sino porque por primera vez conoció la libertad. Desde ese momento, María Magdalena siguió a Jesús, no como una figura lejana entre la multitud, sino como una discípula fiel. Los evangelios la muestran acompañándolo junto a otras mujeres que servían con sus bienes y sostenían el ministerio. Esto significa que María no fue una espectadora, fue parte viva de aquella misión. Escuchó sus palabras, vio sus milagros, contempló la compasión con la que tocaba a los despreciados y entendió que en él el reino de Dios no era una idea, sino una presencia que cambiaba destinos. Mientras muchos discutían quién era Jesús, María sabía con el corazón. Era quien la había devuelto a la vida. A diferencia de la imagen deformada que más tarde algunos repetirían, María Magdalena no es presentada en los evangelios como prostituta. Esa confusión nació siglos después, cuando distintas mujeres de la Escritura fueron mezcladas en una sola figura. Pero el relato bíblico la muestra con una dignidad distinta. María fue una mujer liberada por Cristo, una seguidora constante y una testigo privilegiada de los momentos más decisivos de la fe cristiana. La verdadera grandeza de María Magdalena no está en un pasado inventado, sino en una fidelidad que casi nadie pudo sostener. Lo siguió hasta Jerusalén, la ciudad donde los cantos de bienvenida pronto se convertirían en gritos de condena. Vio la traición, la injusticia, el odio disfrazado de juicio. Vio cómo lo golpearon, cómo se burlaron de él, cómo lo cargaron con la cruz, y mientras muchos huían para protegerse, María Magdalena siguió allí. No tenía espada, no tenía poder, no tenía voz en los tribunales, pero tenía algo más fuerte que todo eso. Permanecía al pie de la cruz. Entre el dolor, la sangre y el cielo oscurecido estaba María Magdalena. Ese detalle lo cambia todo. No era una admiradora de los días de gloria, era una discípula de la hora más amarga. Permaneció cuando el maestro parecía derrotado. Permaneció cuando las promesas parecían hechas pedazos. Permaneció cuando todo invitaba a pensar que el mal había vencido. Y así, frente al madero donde colgaba Jesús, María contempló lo impensable. El hombre que la había rescatado moría ante sus ojos. La voz que había expulsado su oscuridad se apagaba. La esperanza que había encendido su alma parecía descender al silencio de la tumba. Y aún rota por dentro, ella se negó a darle la espalda jamás. Después de la muerte de Jesús, María Magdalena no desapareció. Mientras el cuerpo era bajado de la cruz y el mundo parecía hundirse en una derrota irreversible, ella siguió observando. Los evangelios la muestran presente también en el entierro. Vio el lugar donde lo pusieron. Vio la piedra cerrando la entrada. Vio el final que parecía definitivo. Para cualquiera, aquella tumba sellada era la prueba de que todo había terminado. Pero el amor verdadero no se retira solo porque la esperanza ha sido herida. Muy de madrugada, cuando todavía era oscuro, María fue al sepulcro. Ese detalle revela el peso de su corazón. No fue por costumbre, no fue por obligación, no fue por ceremonia vacía. Fue porque no podía abandonar a aquel que la había levantado de la ruina. Iba hacia la tumba con dolor, sí, pero también con una lealtad que ni la muerte había logrado apagar. Entonces encontró la piedra removida. El sobresalto debió atravesarla como un rayo. Corrió a avisar a los discípulos, y después volvió al lugar. El sepulcro estaba abierto. El cuerpo no estaba. El vacío de aquella cueva no traía paz, sino confusión. María lloraba, pensando que incluso en la muerte le habían arrebatado a su Señor. En medio de sus lágrimas, vio a 2 ángeles.
pero ni siquiera esa visión calmó su dolor. Su alma estaba concentrada en una sola ausencia. Luego se volvió y vio a un hombre. Pensó que era el jardinero. Le habló con la urgencia de quien ya no soporta perder más. Le pidió que, si se lo habían llevado, le dijera dónde estaba. Y entonces ocurrió el instante que cambió la historia para siempre. Jesús pronunció su nombre a María. No necesitó un discurso largo. No necesitó una señal más grande. Bastó su nombre dicho con la voz que había sanado su vida. En un segundo, la oscuridad del sepulcro quedó vencida. El maestro no estaba perdido. No había sido derrotado. Había resucitado. La primera voz humana en anunciar al Cristo resucitado sería la de una mujer que el mundo había subestimado, pero que el cielo había escogido. María Magdalena quiso aferrarse a él como quien despierta de una pesadilla y teme perder de nuevo la única luz verdadera. Pero Jesús le dio una misión. Le ordenó ir y anunciar a los discípulos que él vivía. Ese momento revela la dimensión real de su historia. La mujer de Magdala, aquella que había sido liberada del abismo, fue convertida en mensajera de la noticia más grande de todos los tiempos. Ella fue y anunció que había visto al Señor. No habló de una idea ni de un sueño, ni de una emoción pasajera. Habló de un encuentro, habló de una presencia viva, habló del Cristo resucitado. Por eso, a María Magdalena muchos la recuerdan como la apóstol de los apóstoles, no porque ocupara el lugar de los 12, sino porque fue enviada a llevarles el anuncio que sostendría la iglesia naciente. Sin embargo, la historia no siempre la trató con justicia. Con el paso de los siglos, su figura fue confundida, mezclada y reducida. A la testigo de la resurrección la cubrieron con relatos que no pertenecían a su nombre. A la discípula fiel la deformaron hasta convertirla en símbolo de pecados que los evangelios nunca le atribuyen. Y aún así, su verdadero rostro siguió brillando entre las páginas sagradas para quien quisiera mirar con atención. María Magdalena no fue grande por el escándalo, sino por la fidelidad. No fue importante por el rumor, sino por la cercanía a Cristo. No ocupa un lugar inolvidable por un pasado inventado, sino porque estuvo presente cuando otros huyeron, porque lloró junto a la tumba, porque escuchó su nombre en labios del resucitado y porque fue enviada a anunciar esperanza cuando el mundo todavía temblaba de miedo. Su historia es la prueba de que Dios no solo rescata, también restaura y da propósito. Y por eso cada vez que su nombre es pronunciado con verdad, la niebla de la mentira se aparta. María Magdalena permanece de pie en el amanecer de la fe cristiana como testigo de que quienes aman de verdad reconocen la voz de Dios aún entre lágrimas hoy. La verdadera historia de María Magdalena no termina en el sepulcro vacío, sino en el eco eterno de ese encuentro. Su vida anuncia que nadie queda definido para siempre por sus heridas cuando Cristo entra en la historia. Ella había conocido la opresión, el sufrimiento y la noche interior. Había sido una mujer quebrantada, pero el Señor no solo la liberó del mal, también la convirtió en una señal viva de su gracia. En María, la fe no es teoría, es una vida arrancada de la sombra y encendida para siempre por la verdad. Por eso su figura sigue conmoviendo después de tantos siglos, porque en ella se unen el dolor humano y la misericordia divina, porque representa a quienes fueron heridos por dentro y aún así encontraron redención, porque su camino demuestra que el amor más profundo no se mide por las palabras fáciles, sino por la permanencia en la hora oscura. Muchos siguieron a Jesús mientras multiplicaba panes. María lo siguió hasta la cruz. Muchos creyeron cuando la multitud lo celebraba. María permaneció cuando el silencio del Calvario parecía destruir toda esperanza. Y cuando amaneció el día más importante de la historia, fue ella quien escuchó su nombre pronunciado por la muerte vencida. Fue ella quien recibió el encargo de anunciar vida donde reinaba el duelo. Fue ella quien pasó del llanto al anuncio, de la pérdida a la misión, del sepulcro a la esperanza. Así debe ser recordada, no como una leyenda alterada por siglos de confusión, sino como una discípula fiel, una mujer restaurada, y la primera testigo del resucitado. María Magdalena es la historia de una fe que no huyó, de un corazón que permaneció y de una voz que anunció el milagro más grande jamás contado. Y quizás esa sea la razón por la que su nombre todavía arde en la memoria de los creyentes, porque cada vez que el alma humana se siente rota, olvidada o sin salida, su historia vuelve a susurrar que Cristo sigue llamando por nombre a quienes el mundo cree perdidos.